para nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Bendito seas por siempre, Jesús. Te damos gracias esta noche, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado durante este tiempo con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has sido tan bueno, porque esa bondad tuya la hemos confirmado todos los días, Señor, en grandes y en pequeños momentos, Señor, en los que hemos sentido y hemos percibido, Rey de la Gloria, que has estado a nuestro lado, que te has glorificado y que te has glorificado en cada situación difícil, Señor, trayéndonos una respuesta, dándonos una salida, Señor, a cualquier situación que estamos presentando. Esta noche, Señor, la intención que tenemos es la de honrarte, la de glorificarte a ti, de exaltar tu nombre, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo el amor tan grande con el cual tú nos has tratado y reconociendo, Padre Celestial, que en ti nosotros podemos tener un futuro, podemos tener una esperanza y que toda batalla, toda guerra que enfrentamos a diario, podemos tener la posibilidad de ser vencedores, Señor, gracias al apoyo y gracias al respaldo tuyo. Padre, tú conoces la vida de cada persona esta noche acá. Tú sabes, Dios, las guerras, las batallas que cada uno libra, Señor. Conoces las victorias, pero también conoces las derrotas que a veces tenemos, Padre. Y esta noche hemos venido a este lugar a fortalecer nuestra fe, a estar juntos como familia, Señor, para darte gracias y a seguir, oh Dios de la gloria, creciendo en ese carácter que tú quieres formar en nosotros, aprendiendo lo que tu palabra nos quiere enseñar, Padre Celestial, en todos los momentos y en todos los instantes en los que hay un evento, una circunstancia de la cual podemos aprender algo significativo, Señor. Danos la luz y la claridad, Señor, para tener los sentidos despiertos y hacer una lectura correcta de la vida, Señor, hacer una lectura correcta de las circunstancias que nos rodean y en todos estos momentos, Señor, construir nuestro carácter, formar un carácter que honre y glorifique al Señor y un carácter a través del cual nuestras vidas, Señor, cada día estén creciendo y se estén desarrollando de maneras muy puntuales y muy específicas. Gracias por este tiempo que nos permites estar acá. Gracias por la compañía de personas tan especiales como quienes están a nuestro lado, Señor. Gracias por esta familia, Padre Celestial. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos porque tú has sido bueno hasta el día de hoy. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, y vamos esta mañana, esta noche, a meditar en la palabra del Señor, a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta hora y poder entonces nosotros establecernos en el Señor, en su palabra, aprender, porque de lo que se trata es de siempre tener esta disposición de aprendizaje y poder saber que Dios tiene cualquier cantidad de lecciones importantes para nuestra vida de manera constante. Y el desarrollo de la vida cristiana tiene que ver precisamente con eso, con la posibilidad de una experiencia de crecimiento continuo, donde cada vez que usted viene a este lugar, usted viene con una actitud y sobre todo con una expectativa de aprender, que Dios tiene algo importante, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Quiero empezar hoy una serie que vamos a desarrollar durante este último tiempo del año, y ya el año se nos está terminando. Y es una serie que tiene que ver con una confrontación a nosotros mismos. Tiene que ver con hacer una mirada introspectiva, mirarnos a nosotros mismos y con base en lo que nosotros encontremos, poder tomar algunas decisiones que sean prácticas y que estén de acuerdo con la luz que Dios esté poniendo en nuestro camino. La Biblia registra en el Evangelio que la noche en que Jesús fue
arrestado por las autoridades romanas para ser llevado y conducido a la cruz. Obviamente que Jesús pues conoce la realidad en la que él está. Para él no es una sorpresa, para él no tiene nada que ver con algo que aparece de un momento a otro. Y lo que la Biblia dice es que antes de que todo esto pasara, él convoca a sus discípulos y los lleva a... Sí, sí, bien pues. Es que se me regó esta agua acá. Y los lleva a un lugar especial. En la Biblia se le conoce como el aposento alto. A veces ese nombre es un poco misterioso y la gente se imagina que eso del aposento alto, ¿qué será? No era nada del otro mundo, simplemente para la época de Jesús, pues las construcciones eran muy básicas. Y habían unas muy pocas construcciones de 2 pisos. Al segundo piso de una casa se le llamaba el aposento alto. Eso quiere decir que Jesús fue a un lugar que tenía 2 niveles y en el segundo nivel hizo una reunión con sus discípulos. El aposento alto no tiene ninguna implicación espiritual, no, simplemente es al segundo nivel de una casa de la época. Hoy en día sería, no sé, un edificio de 50 pisos, el piso 50. Entonces Jesús va y lleva a sus discípulos allí y se reúne con ellos en lo que se llama el aposento alto. Los cita para tener una comida con ellos. Eso sucede más o menos a la mitad de la semana, un poquito adelantado de la mitad de la semana. Y el fin de semana viene una de las fiestas más importantes para los judíos, que es la celebración de la Pascua. Entonces Jesús aprovecha el momento para hablar el tema de la Pascua y de alguna manera Jesús redefine el concepto de la Pascua y para nosotros los cristianos de este nuevo tiempo se convierte en lo que hoy llamamos la Cena del Señor. Un recordatorio de la muerte de Cristo, un recordatorio muy pedagógico de lo que significa la muerte de Jesús con relación a nuestra salvación. Claro, para ese momento eso tenía una connotación muy fuerte, porque 2 o 3 días después ya Jesús iba a morir. Ahora, Jesús sabe que va a morir. Entonces permítanme usar esta figura o este calificativo que se puede escuchar un poco brusco, pero es la realidad. El Jesús que convoca a sus discípulos al aposento alto y les da estas explicaciones es un Jesús moribundo. Como cuando a una persona está en un hospital y le dicen, venga toda la familia porque esta persona de hoy a mañana muere. No sé si a usted le ha tocado vivir esa experiencia. Así que vengan rápido todos los que más puedan y hablen con él. El Jesús que convoca a sus discípulos es un Jesús moribundo. Es un Jesús que sabe que sus días están contados y es un Jesús que sabe que tiene que enfrentar una situación compleja. Ahora, metámonos un poquito en el drama del asunto. Cuando una persona moribunda convoca a su familia, cuando una persona moribunda convoca a gente para que vengan a estar con él, generalmente lo que ese moribundo dice son cosas muy importantes. Son cosas muy especiales. No sé si a usted le ha correspondido esa realidad de ir al cuarto de un moribundo y escucharle sus últimas palabras, que generalmente tienen que ver con reflexiones y preocupaciones muy profundas, muy íntimas, muy de la persona. O sea, una persona moribunda no va a hablar de fútbol. Una persona moribunda no va a hablar de temas triviales. Una persona moribunda va a aprovechar sus últimos momentos para decir cosas importantes. No sé si usted ha vivido esa experiencia de ir al cuarto de un moribundo y escucharlo. Y escuchar las recomendaciones que da, escuchar las conclusiones que hace y escuchar una cantidad de cosas. Yo recuerdo hace muchos años ya, yo acompañé a mi abuelo, el papá de mi mamá, en su lecho de moribundo. Y todavía recuerdo, yo debía tener unos 18 años por ahí o 19 años, y todavía recuerdo que mi abuelo, el que me habló en esas últimas noches, no era el mismo que yo conocía. Era un abuelo distinto.
Era un abuelo diciendo unas cosas que yo nunca le había oído hablar, unas conclusiones muy profundas, inclusive haciendo unas confesiones de su vida muy personal y muriendo de a poquito haciendo esas confesiones. Entonces, cuando uno se mete en la escena del Jesús moribundo, en una mesa con pan y vino, sentado con sus discípulos, uno tiene que decir lo que Jesús iba a decirle a los discípulos era de suma importancia. Quizá era lo más importante, porque ya los días estaban contados, porque ya el tiempo de irse estaba cercano y por eso necesitaba hablarles de cosas importantes. El Evangelio de Juan, o el evangelista Juan, es quizá el evangelista que hace un acercamiento en mayor detalle a las últimas palabras de Jesús. Los otros evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, son muy generales. Juan entra un poco más en intimidad. Claro, ¿se acuerdan que Juan era el discípulo amado? ¿Se acuerdan que Juan era el que se sentaba siempre al lado de Jesús? Era el que recostaba su cabeza al hombro de Jesús. Con razón, Juan tuvo acceso a estas últimas palabras de Jesús tan importantes. Y Juan registra las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Son 4 capítulos que se conocen como el discurso de Jesús, el discurso final de Jesús. Sería bueno que ustedes lo leyeran más detenidamente, a mí no me da el tiempo para compartir una explicación sobre todo el texto, pero quiero retomar algunas cosas importantes de allí, porque si uno analiza el discurso de Jesús en sus últimos momentos, está dedicado a 2 temas fundamentales, que para Jesús era lo más importante. Y estos 2 temas tenían que ver con cuánto Él nos ama a nosotros y cuánto nosotros debemos amarnos entre nosotros. Las últimas palabras de Jesús abordan esos 2 temas. Cuánto Él nos ama y cuánto nosotros, como iglesia de Él, deberíamos amarnos. Eso quiere decir que estos temas son muy importantes en la visión que Jesús tenía de su iglesia. Porque Jesús está yendo a la muerte, obviamente 3 días después Él resucita, va al cielo, pero acá en la tierra queda funcionando su proyecto y el proyecto de Jesús es la iglesia. Es esto que tenemos nosotros aquí, sumado a toda la multitud de creyentes alrededor del mundo. Entonces Jesús tiene una visión de futuro y les comenta esa visión. Y en esa visión de futuro, dos elementos son fundamentales. Cuánto Dios nos ama a nosotros y cuánto debemos amarnos nosotros los unos a los otros. Es tan importante el tema que el tema del amor en esos 4 capítulos se menciona 21 veces. Es un tema reiterativo, es un tema importante, es un tema que Jesús, el Jesús moribundo, quiere hacer notar en sus discípulos. Voy a mostrarles solamente unas 2 o 3 ejemplos de lo que Jesús dijo, así tomados como muestras de ese último discurso de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Esa es una de las frases de Jesús. El Jesús que está a punto de morir. El Jesús que está clarificando cosas. El Jesús que está diciendo, eso es lo realmente importante. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, una vez más, esto es lo que les ordeno que hagan. Deben amarse los unos a los otros. Es impresionante, porque son las palabras donde Jesús sintetiza realmente la razón y el sentido del Evangelio. Entonces, cuando estás a punto de morir, no puedes desplayarte en discursos, tienes que ser puntual y concreto en lo que vas a decir. Y finalmente, la Biblia dice que Jesús, después de haber dicho tantas cosas acerca de cuánto nos ama y cómo deberíamos nosotros amarnos, hace una oración. Termina su discurso haciendo una oración.
en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Miren lo que dice el versículo número 1. Juan capítulo 17, versículo 1 dice, después de que Jesús dijo esto, o sea, todo lo que había dicho, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Una persona que sabe con claridad que ya está en el último momento, que ya no hay vuelta atrás con el asunto. Este es el plan de Dios, Él va camino a la cruz y ahí en la cruz va a derramar toda su sangre, va a ofrendar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y Él hace una oración por sus discípulos allí, los 11 discípulos, porque a ese momento ya Judas el traidor se ha ido. El texto también lo registra, solo que por tiempo no lo tomamos. Pero Judas ya se ha levantado de la mesa y se ha ido. Ahí están los 11 restantes más Jesús. Y empieza Jesús a orar por ellos, pero es interesante que Jesús tiene una visión de futuro y en medio de esa oración, aunque usted no lo crea, Él ora por usted y ora por mí. Hace una oración por nosotros. Juan 17, capítulo 20 y 21, dice lo siguiente. Juan 17, 20 y 21, Jesús continúa orando así. No ruego solo por estos, refiriéndose a los 11 que están con Él. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esos somos usted y yo. Increíble. Jesús hace 2000 años oró por usted y oró por mí. Dice, y oro para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y llama poderosamente la atención algo que quiero que usted detalle. La gran preocupación de Jesús es, al morir, es que nosotros nos amemos. Siempre un moribundo tiene una preocupación, ¿cierto? Las madres a veces están muy preocupadas antes de morir por sus hijos. Hay hijos que les corresponde morir antes que sus padres y están preocupados por sus padres. Todo moribundo tiene una preocupación. Jesús no está preocupado porque los discípulos vayan a ser perseguidos o no. Jesús no está preocupado porque su madre iba a quedar sola. La gran preocupación de Jesús es que mis seguidores se amen los unos a los otros. Que mis seguidores puedan experimentar el amor. La máxima preocupación de Jesús antes de morir es que nosotros estuviéramos unidos. Y esa es la visión que Jesús tiene a futuro para la iglesia. Él desde el principio nos veía unidos, amándonos los unos a los otros, interesándonos los unos por los otros. Estoy seguro de algo. Si otra cosa hubiera sido más importante para Jesús, Él la hubiese hablado. Pero en sus palabras finales habló de cuánto Él nos ama y de cuánto deberíamos amarnos nosotros como un asunto importante y fundamental. Por eso quiero que revisemos esta noche cuál es la visión que Cristo tiene sobre nosotros, la iglesia. ¿A qué se refería un poco más? Entrar un poquito en esa oración final, entrar un poquito en ese discurso de Jesús y pudiéramos nosotros entender cómo es que Jesús nos veía desde el primer siglo y revisarnos un poco y pensar, ¿estamos siendo aquello que Jesús nos visualizó? Porque mire algo, Jesús está orando. Toda oración se supone que debe tener una respuesta, ¿cierto? Si usted ora por sanidad, ¿cuál debe ser la respuesta a esa oración de sanidad? Pues sanidad, ¿cierto? Si usted ora por restauración de su matrimonio, ¿cuál debería ser la respuesta a esa oración? Ver su matrimonio restaurado. Ahora, si Jesús está orando por la unidad de la iglesia, ¿cuál debería ser la respuesta a esa oración? Que la iglesia esté unida. Sin embargo, a veces las oraciones no tienen a veces las respuestas que nosotros esperamos. Y a veces no es por causa de Dios, sino por causa de nosotros mismos. Entonces, mirando bien de lleno, encontramos algunos pasajes que nos muestran
un poquito más en detalle la visión de Jesús en cuanto al tema de la unidad de la iglesia. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Por favor, ubíquese allí y voy a ir un poco rápido por el tema del tiempo. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice Jesús: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús dice, la unidad con otros creyentes, el amor con otros cristianos es la prueba de que yo soy un verdadero cristiano. ¿Sabe qué hace la gente hoy para demostrar que es cristiana? Le pone letreritos al carro atrás. Pone carteles en la casa, en la puerta. O prende la radio con una emisora cristiana a alto volumen. ¿Sabían que aunque eso está bien hacerlo, eso no fue lo que Jesús mandó a hacer? Jesús dijo, lo que demuestra que nosotros somos verdaderos cristianos es que nos amamos los unos a los otros. La pregunta es, ¿estamos en esa demostración? ¿Por qué tenemos que usar calcomanías en el carro para demostrar que somos cristianos? ¿Por qué tenemos que usar un lenguaje para que la gente se haga la idea de que soy cristiano? Cuando Jesús dijo, la muestra, la prueba irrefutable de que yo soy un verdadero cristiano, es cuando yo amo a otros cristianos. Es cuando yo abro mi corazón y puedo demostrar un amor verdadero y una unidad dentro del plano de lo que es la familia de Dios, que es la iglesia. Pero hay otro pasaje más. Capítulo 17 de Juan, versículo número 11. Juan 11, 17 dice, Juan 17, 11 mejor. Dice, yo no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo. Yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Cuando Jesús está hablando de nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo es, el referente de unidad para los cristianos es la unidad que encontramos en un elemento que aparece en la Biblia, que nosotros hoy técnicamente hemos llamado la Trinidad. La perfecta armonía y sincronización que existe entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús dice que ellos estén unidos así como nosotros estamos unidos. Que nosotros podamos ver el ejemplo en Dios y podamos tener esa armonía. Ese tiene que ser nuestro modelo. Pero a veces armonizarnos entre nosotros es difícil. Y tiene que ver con que verdaderamente no hemos entendido cuál es la visión que Dios tiene y qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros estuviéramos o tuviéramos como modelo o como estilo de vida. Miremos otro pasaje más. Juan capítulo 17, versículo 21. Jesús reitera una vez más. Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El último deseo expresado de Jesús en oración al Padre es que nosotros como iglesia viviéramos unidos. Que nosotros como iglesia tuviéramos esa capacidad de sobrellevarnos los unos a los otros. De vivir de una manera tal, dice la Biblia, que el mundo crea, que el mundo se dé cuenta, porque cuando otros ven nuestra unidad, van a creer y se van a unir por su propia voluntad, por inspiración divina, van a creer que esta es la iglesia del Señor y ellos quieren estar donde haya esa unidad y donde haya ese amor fundamental. En la visión de Jesús, la unidad de la iglesia es principal para poder alcanzar a los que no son creyentes. Mire que Jesús no dice, te pido que se vuelvan buenos predicadores, que tengan la capacidad de exponer la palabra con mucho poder y con mucha elocuencia. Eso no es lo que pide Jesús. Jesús dice, te pido, Padre, que sean uno y que esa unidad cautive a los que no son creyentes. Que sea eso lo que llame la atención a los que todavía no han podido creer.
Que sea eso lo que compenetre o lo que impacte o lo que inspire de una manera fundamental a las personas para que puedan llegar a conocer el Evangelio de Jesús. Escúcheme esto con atención. La meta de Dios es que ninguno se pierda, es que todos lo busquen al Señor. Y en esa meta es fundamental la unidad de los cristianos en la iglesia. Ese es un soporte fundamental. Si no hay eso, es muy difícil hacer la predicación. Si no hay eso, es muy difícil que el no creyente realmente se interese en una vida cristiana que realmente no le impacta y que realmente no le genera ninguna convicción hacia buscar a Dios. Un versículo más, Juan capítulo 17, versículo 22, dice Jesús: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es la gloria de Dios? Jesús dice, la gloria que tú me diste, yo se las voy a dar a ellos. ¿Qué es eso de la gloria? ¿Qué se imaginan ustedes que es eso? ¿Qué quiso decir Jesús con que la gloria que Dios le había dado a él se la iba a dar a la iglesia? ¿A alguien se le ocurre algo? Nunca había pensado en eso. Nunca había leído ese texto. Seguramente que sí. La gloria que tú me diste, dice Jesús, yo se las voy a dar a ellos. Definitivamente esa gloria se refiere a la presencia y el respaldo de Dios. Eso es la gloria de Dios. Jesús, desde que vino a este mundo, siempre tuvo el respaldo y la presencia de Dios con él. Por eso hacía milagros, por eso manejaba todas las cosas que manejaba. Y Jesús dice, toda esa gloria y todo ese poder se las voy a dar a ellos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para que se hagan famosos? ¿Para que hagan ruido? ¿Para que la gente diga, wow, qué poder que tienen? Lo que dice el texto es, la gloria, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. El poder que Dios quiere darle a un cristiano es para que podamos derribar nuestras barreras, es para que podamos superar nuestras diferencias, es para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Los milagros, las señales, los prodigios, las manifestaciones espectaculares vienen después. Pero el poder de Dios realmente en la vida de cada uno de nosotros tiene como objetivo que nosotros nos superemos a nosotros mismos y podamos acercarnos a otra persona en amor, en bendición. De lo contrario, no vamos a poder ser uno, sino que estaremos siempre divididos. El propósito de la presencia de Dios en la iglesia es que seamos más amorosos. El poder de Dios quiere llevarnos a ser más amorosos. Escúcheme con atención. El poder de Dios no quiere llevarte a que seas más radical, a que seas más fanático, a que seas más engreído. No. El poder de Dios es para que seas más amoroso. Para que aprendas a entender a otros que son difíciles de entender. Para que aprendas a compenetrarte y a perdonar quizá a otros que te han ofendido y que te han hecho daño. Para eso fue designado el poder de Dios en la iglesia, no para otra cosa. Jesús mismo lo está diciendo. ¿Para qué quieres tu poder de Dios en tu vida? Porque la gente a veces quiere. Yo quiero que Dios me llene de su presencia, que Dios me llene de su poder. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para salir a hacer demostraciones de poder? ¿Para salir a decir que tú eres mejor que los demás? ¿Para salir a especular o a montar, no sé, una escena de fanatismo religioso y de radicalismo religioso? Jesús dijo, no era para eso. El poder que Dios te da es para que aprendas a amar. Porque amar no es fácil. Porque amar no es la tendencia natural de la humanidad. Por eso necesitamos la presencia de Dios para hacer una bendición a las personas que están a nuestro lado. Sigamos un poquito más en lo que Jesús dijo, en esos capítulos finales, en esas palabras finales como moribundo. Juan capítulo 17, versículo 23. Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado
a mí. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús en ese momento específico al Padre? Volvámoslo a leer. Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y esa palabra perfección puede ser cambiada por madurez. Permite que alcancen la madurez. ¿En dónde? En la unidad. Es decir, que aprendamos a dejar de dividirnos por pequeñeces, que aprendamos a dejar de mirarnos con sospecha el uno al otro por cosas tan vanas y tan sencillas que no tienen realmente sentido, que logremos una madurez en la cual podamos aceptar a cualquiera otra persona, tal como ella sea, porque estamos llenos de la presencia de Dios. Si es blanco, si es negro, si es rico, si es pobre, si es mestizo, si es indígena, si es extranjero, si no lo es, cualquiera de ellos, que podamos nosotros desarrollar esa madurez para mantener la unidad. Eso es lo que Jesús le pide a Dios. Que maduren, que dejen de ser tan infantiles, que dejen de ser tan inmaduros y se dividan o se quebranten las relaciones por cosas a veces que son tan absurdas y tan sin sentido. La visión que Jesús tenía de su iglesia era una visión muy bonita. Era una visión muy especial. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros hoy con esa visión? Y saben, me llama la atención que Jesús conectará siempre la unidad, el estilo de vida de la comunidad de fe con el alcance de los no creyentes. Él va a decir, lo que hay acá adentro es lo que va a cautivar a los que hay allá afuera. En otras palabras, está diciendo que la iglesia, cualquiera que sea, en este caso Betania, no será una iglesia efectiva en el cumplimiento de la visión de la misión de Dios hasta que no trabajemos en madurar para la unidad. No podemos hacer la misión de Dios si no somos maduros en este tema de la unidad, en este tema de comprendernos, animarnos y soportarnos los unos a los otros, de estimarnos y valorarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que decir lo siguiente con toda claridad. Si a los no creyentes, a los que están allá afuera, no les gusta lo que ven aquí en Betania, entonces no querrán escuchar el discurso de Betania, porque no les gusta lo que ven. Pero si a la gente afuera le gusta lo que ven aquí adentro, ellos van a querer venir a escuchar nuestro discurso. Porque Jesús dijo, la unidad va a ser clave en la evangelización. La unidad va a ser el elemento fundamental para que la gente crea. No podemos decir una cosa y hacer otra, porque eso es incoherencia y eso daña absolutamente todo lo que nosotros estemos desarrollando. Termino expresando una preocupación y un dolor personal. Jesús dijo que a él le gustaría que su iglesia fuera reconocida por el amor que hay entre ellos, que ese debería ser el distintivo principal. La pregunta es, ¿por qué se reconoce hoy a la iglesia del Señor? ¿Qué distintivos tiene? La gente, ¿cómo la reconoce afuera? La reconoce por su gran poder económico. Ah, esos pastores tienen plata. Esas iglesias tienen dinero. La conocen por nuestra capacidad de convicción. No, esos convencen al que sea. Alguna vez alguien hizo un chiste de esos chistes malos y dijo que a un niño se le había ido una moneda y estaba trancada aquí en la garganta y no la podían sacar. Y los médicos han hecho de todo por sacarle la moneda. Y alguien dijo, llévensela a un pastor, él saca esa moneda. Nos conocen por ese tipo de cosas. Pero no nos conocen por el amor. Porque nos dividimos por bobadas. Porque dejamos de hablarnos por tonterías. Porque no nos tratamos como si fuéramos la verdadera familia de Dios por cosas que no tienen sentido. Se supone que Dios a nosotros nos perdonó multitud de pecados, pero nosotros no somos capaces de perdonarle un detalle. Quizá el hermano lo hizo sin querer o tal vez lo hizo queriendo, pero igual. La Biblia dice, si Dios te perdonó tanto a ti, ¿por qué no eres capaz de perdonarle a ese hermano que hizo un pecado contra ti, pero que igual es necesario que nosotros podamos perdonarle? ¿Qué distingue a los cristianos de hoy? El amor.
¿Qué distingue a la iglesia de este tiempo moderno? La entrega, el amor por Dios y por sus compañeros de peregrinaje. Seguramente la iglesia de hoy tiene muchos distintivos, pero creo que en la lista de distintivos no aparecería el amor. Creo que aparecerían muchas otras cosas y no el amor. ¿Saben? La iglesia de hoy, y yo no puedo hablar por toda la iglesia en general, yo tengo que hablar por esta, por Betania. Betania debería trabajar más, deberíamos trabajar más por ser el cumplimiento de la oración de Jesús. Él oró para que fuéramos uno, para que estuviéramos más unidos. Deberíamos trabajar un poco más en eso. Al fin y al cabo, fue el anhelo y el deseo de un moribundo. No sé si a usted le ha pasado. Yo tuve una experiencia un poquito triste y dolorosa con una persona que padeció un cáncer muy joven y tenía un par de niñas pequeñas. Y el cáncer la fue consumiendo hasta que finalmente el médico dijo ya no hay nada que hacer. Entonces le dijeron a ella, pues, mande a llamar a las personas con las que usted quisiera conversar y eso. Y yo recuerdo que dentro del grupo de personas que esta señora llamó, no era mi familia, era alguien de acá cercano a la iglesia, alguien con el que estábamos compartiendo, dijo que quería que nosotros fuéramos. Y es muy triste y muy doloroso escuchar a una persona moribunda haciéndote recomendaciones, diciéndote cuida mucho de mis hijas, tengan cuidado de esto, por favor, yo ya sé que me voy a morir. Y empezar a acompañarla hasta que ya no pudo hablar más. Y luego el médico dijo, pueden quedarse si quieren todo el rato ahí. Y el indicador de que ella muera es que la pantallita de la cosita esa se va a detener en un momento. Y sí, efectivamente, una hora después, estando nosotros allí, al lado de ella, con sus niñas, la pantallita quedó con la línea recta. Y yo todavía me acuerdo que ella hacía muchas recomendaciones, o hacía algunas recomendaciones. La recomendación de Jesús, la gran preocupación del Jesús moribundo es que su iglesia se amara, que su iglesia fuera unida, que su iglesia madurara en unidad y que pudiéramos ser un espacio donde los no creyentes pudieran venir y decir, quiero estar ahí, quiero vincularme ahí, porque se aman, porque tienen sentido de pertenencia, porque interpretan realmente lo que Dios dijo que deberían hacer. Betania, tendremos que hacer un enfoque fuerte, más en lo que dice la Biblia en cuanto a la visión de la iglesia, en cuanto a lo que Jesús estableció para la iglesia. Terminemos leyendo un par de pasajes. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Filipenses 1, 27 y 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios. Pablo dice, pase lo que pase, estén siempre unidos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mantengan siempre unidos, no tengan temor. Jesús oró al Padre hace más de 2000 años y Él espera o hizo esa oración con la fe de poder tener esa respuesta. Se fue al cielo con el deseo de que nosotros, su iglesia, nos mantuviéramos unidos, que nos amáramos y no nos dividiéramos, que nuestra lealtad sea una prioridad en nuestra vivencia cristiana. Satanás odia la unidad de la iglesia y por eso siempre infiltrará ideas, conceptos y cosas para destruir la unidad de la iglesia. Pero la Biblia dice que depende de nosotros si le damos lugar a esas acechanzas y a ese tipo de situaciones en nuestra vida. Satanás odia la unidad de la iglesia porque él sabe que una iglesia unida es una iglesia imparable. La Biblia dice que al final de todo, lo único que realmente va a importar es nuestra fe expresada en términos de amor. La pregunta final es, ¿cómo soy yo
en mi quehacer cristiano, como miembro de esta iglesia o como asistente a esta iglesia, favoreciendo esa visión de Jesús, de que estemos unidos? ¿Qué tan maduro estoy siendo para, a pesar de las cosas que a veces pasan en una iglesia, porque somos gente normal, no somos especiales en ninguna situación, somos gente normal como cualquier otra gente, cometemos errores, decimos cosas que a veces no están bien, hacemos gestos que a veces incomodan a otros, no hacemos cosas que se esperaría que hiciéramos, pero a pesar de todo eso, Jesús dice, mantengan la unidad, manténganse unidos. Ese es el deseo y es el máximo deseo de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14. Dice el texto, por encima de todo. ¿Qué idea nos da eso de por encima de todo? Que eso es lo más importante. Que no hay nada que se le iguale. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Algo que nos une, ¿cierto? Algo que nos conecta. Hoy en día se usa mucho en la parte de informática, ¿no? Un vínculo es algo que te conecta con una página, que te conecta con una plataforma, que te conecta con algo. Y el apóstol Pablo dice, por encima de todo. Por encima de que el hermano a veces es aburridor. Por encima de que la persona a veces es cansona. Por encima de que a veces es de un partido político diferente al mío. Por encima de que su tendencia es diferente a la mía. Por encima de todo, dice, vístanse de amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. La política no es el vínculo perfecto. La política antes divide. La religión no es el vínculo perfecto, la religión divide. Muchas cosas que a veces nos pensamos, el dinero no es el vínculo perfecto, el dinero divide. El único vínculo perfecto es el amor. Con toda razón Jesús, antes de morir, el Jesús moribundo, estaba muy preocupado por la iglesia en términos de amor, en términos de cómo se ama. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza un momentico. Y vamos a orar al Señor esta noche, a decirle a Dios que nos ayude a madurar en el tema del amor, en el tema de la unidad, a reconocer que la mayoría de nosotros no hemos sido tan buenos en eso. No somos tan buenos en vincularnos, no somos tan buenos en unirnos, no somos tan buenos en generar esa armonía entre unos con otros, que inclusive a veces hemos hecho cosas que han atentado contra la unidad de los hermanos. Nos hemos dicho cosas, hemos hecho gestos, hemos dejado de hacer cosas, nos hemos aislado, hemos abandonado la casa del Señor por tiempos. Y eso afecta tremendamente la unidad de la iglesia. Cuando una persona se va y no vuelve, cuando una persona se desaparece por un tiempo, cuando una persona es intermitente, no ayuda en el vínculo. Padre, te damos gracias esta noche por la palabra. El ejemplo de Jesús es maravilloso y lo seguiremos analizando en los días que vienen. Te damos gracias, Señor, porque desde la visión tuya, tú veías a una iglesia muy unida, a una iglesia muy revestida de amor. Hoy con vergüenza tenemos que decirte que no somos esa iglesia. Pero con fe y con convicción queremos decirte, Señor, queremos ser esa iglesia. Nos interesa ser esa iglesia. Nos interesa poner de nuestra parte, Señor. Nos interesa dejar de lado nuestros propios intereses, nuestras posturas radicalizadas, nuestros fanatismos absurdos. Dejarlos a un lado, tirarlos a un lado, con tal de unirnos, con tal de cumplir el mandamiento tuyo. Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No es una opción, no es el resultado de una relación, es un mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Los unos a los otros incluye a aquellos que son difíciles de amar. También a ellos Dios quiere que los amemos. Gracias te damos, Jesús, por haber orado por nosotros desde esa época, porque sabemos que esa oración está vigente y que tenemos expectativas y esperanzas en ti.
sobre esa realidad en nuestras vidas. Te adoramos esta noche y te bendecimos por tu grande amor y por tu gran misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos.